Proverbios 19:16. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Este proverbio, hermanos, declaración de sabiduría, es una profunda y muy importante perspectiva de la vida cristiana. Fíjese que muchas de las veces la gente, cuando piensa en los mandamientos de Dios, cuando piensa en las leyes y ordenanzas que la palabra de Dios tiene, muchas veces se ve como algo pesado, como algo difícil, gravoso es la palabra. Y hay gente que dice, no, es que la vida cristiana no es fácil, es que la vida cristiana está llena de restricciones, de prohibiciones, llena de, a lo mejor, de situaciones que Dios nos tiene muy restringidos, muy cerrados. Pero en realidad, hermanos, tenemos que entender que Dios sabe más que nosotros, y eso es un hecho totalmente cierto. Pero otra cosa que debemos asimilar es que los mandamientos que Dios nos da no tienen el propósito de ser restrictivos o de quitarnos a nosotros todo lo que pudiéramos disfrutar. El propósito de los mandamientos de Dios tiene varias implicaciones. Primero, Dios quiere que nos vaya bien. Y la mejor manera de vivir la vida es de acuerdo a los mandamientos y principios de la palabra de Dios. Entonces, el propósito de los mandamientos principalmente, Dios quiere que nos vaya bien. Y mire, vamos a ver algunos versículos donde Dios le dice al pueblo de Israel que ese es el propósito principal de las ordenanzas y los mandamientos. Mire, para que te vaya bien. Vamos a buscar en la concordancia esa frase y encontramos referencias en Deuteronomio 4:40. Voy a quitar aquí el versículo por un ratito de arriba para poder mirar el texto. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Muchos de los mandamientos que Dios nos da es para evitar, para restringirnos a nosotros de cosas que nos destruyen, cosas que nos desvían de los caminos de Dios y cosas que nos van a afectar. Por ejemplo, Dios dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Sabe usted cuál es la causa número uno de muertes en todo el mundo? De muertes no por causas naturales, es el alcohol. El alcohol ha destruido hogares, ha destruido matrimonios, ha destruido muchas personas, incluyendo cualquier tipo de bebidas y de sustancias que son estupefacientes, que son psicoactivas, es decir, que son drogas, que son cuestiones que hacen que la mente pierda sus funcionalidades. Y bueno, es la causa número uno de muertes en todo el mundo. Entonces, cuando Dios dice, no os embriaguéis con vino, inclusive hay porciones en la Biblia, porque hay gente que dice, no, es que la Biblia nunca condena el tomar vino en su totalidad. Podemos tomar un poquito, pero la Biblia dice que no mires, ni siquiera mires. La Biblia dice que no os embriaguéis, y hay sí estudios que revelan que desde el primer porción o trago de alcohol que una persona ingiere empieza a afectar. ¿Por qué cree usted que los exámenes de los alcoholímetros perciben muy bajas cantidades de alcohol en la sangre? Porque ya hacen que una persona no esté apta para conducir. Entonces, Dios nos pone mandamientos no para quitarnos la felicidad, el gozo, sino para evitar cosas que nos puedan destruir. Cuando usted tiene hijos, hay cosas que usted les pone de restricciones a los niños. La semana antepasada estuve por ahí en la casa del pastor Royer en Tennessee. Él tiene dos niñas pequeñitas y en la escalera él pone unas cercas, como unas puertitas, para evitar que sus niñas, muy pequeñitas ellas, puedan pasar a las escaleras y rodarse. Cualquier persona pensaría, inclusive, y fíjese, es algo bien tremendo, porque la otra vez fui a la Feria del Libro aquí en Monterrey, fuimos de pasadita nomás a visitar, a ver qué había, porque a veces hay libros cristianos o ya no. Pero había una conferencia que estaba dando una escritora que había, pues valga la redundancia, escrito un libro acerca de la educación de los hijos. Y en la conferencia esta mujer, parecía muy inteligente, parecía muy preparada, empezó a hablar del entrenamiento y la educación de los hijos. Me llamó la atención.
me acerqué a escuchar y dijo, es que educar a los hijos con restricciones es un tipo de violencia. No dejarlos que ellos exploren, que ellos experimenten, quitarles contenido para adultos. Eso es un tipo de violencia. Los niños deben tener acceso a todo lo que quieran experimentar. Y se me hizo me llenó tanto que me quise parar, hermano. Más que yo sé que me hubieran sacado, pero me hubiera gustado pararme y decir lo que usted está diciendo son puras tonteras. Ni hijos tenía, pues, evidentemente. Y sabe una cosa, hermanos, no, porque usted sabe que no es un tipo de educación correcta enseñar a los hijos que todo está bien, que pueden hacer lo que les pegue la gana, porque usted sabe que los niños y los jóvenes no tienen la capacidad mental para discernir entre lo bueno y lo malo y para tomar las mejores decisiones en su vida. Y es un hecho totalmente comprobado. Los jóvenes no están aptos para tomar decisiones. Entonces uno les pone reglas y restricciones para su beneficio. Un niño quiere jugar, un bebé quiere jugar con un cuchillo. Bueno, usted como padre le dice no. Y el bebé puede llorar, y el bebé puede patalear, y el bebé puede hacer un berrinche, puede hacer una rabieta. Y usted como padre aún así sigue en la postura firme, no te voy a dar un cuchillo, porque si yo te lo doy te vas a dañar a ti mismo. Y el bebé no lo va a entender. El bebé piensa, papá no me quiere, mamá no me quiere quitar toda la felicidad. Mi felicidad es jugar con ese cuchillo. Y a veces actuamos nosotros de esa misma manera con Dios. Nos quejamos por las restricciones que Dios nos pone cuando son para nuestro propio beneficio. Dice la Biblia, si guardas los mandamientos es para que te vaya bien. Tú no le haces un favor a Dios con ir a la iglesia. Tú no le haces un favor a Dios con no emborracharte, con no drogarte, con no cometer adulterio. Mira, es un pecado que Dios aborrece, pero el dañado vas a ser tú, va a ser tu familia, van a ser tus hijos. Entonces, hermanos, los mandamientos de Dios tienen un propósito para beneficiarnos a nosotros mismos. Dice, honra a Jehová, honra a tu padre y a tu madre como Jehová, tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra. Y hay muchos versículos que puedo citarle que hablan sobre esa referencia. Oye Israel, y cuida ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, para que te vaya bien. Versículo 18 dice, haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la tierra. 12:25 dice la Biblia, no comerás de ella para que te vaya bien y a tus hijos después de ti cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. 12:28, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Hermano, los mandamientos de Dios no son solamente con la intención de quitarnos lo bueno o lo que nos gusta, es para que nos vaya bien. Ese es el propósito. Dios manda abstenernos de cosas que nos van a destruir y hacer daño a largo plazo. Y es que la perspectiva de Dios es muy diferente que nuestra perspectiva. Cuando entendemos el amor de Dios y cuando amamos a Dios correctamente, vamos a ver, hermanos, que sus mandamientos no son gravosos, no son gravosos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a entender, déjame, nos vamos a entender, como dice 1 Juan 5:3, que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, cuando hay una relación correcta con Dios, no hay un problema en entender que Dios sabe más que nosotros, que Dios nos enseña y nos manda lo que es mejor, y no hay un problema, hermanos, para obedecerle. No lo sentimos una carga, un gravamen grande. ¿Por qué, mis hermanos? Porque sabemos que amamos a Dios y Él nos ama a nosotros y que lo que Él nos pide y nos manda es para nuestro propio bien, es para nuestro propio beneficio. Fíjese, hermanos, si nosotros entendiéramos que es lo mejor que nosotros podemos hacer. Dios le dijo, Moisés le dijo al pueblo de Israel, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a tus padres. Hay veces que nuestros hijos o nosotros mismos no queremos hacer cosas que sabemos que son para nuestro bien. Hay alimentos que son sanos, hay alimentos que no son sanos. Hay actividades y prácticas que son
beneficiosas para la salud. Y sabemos, hermanos, que hacer ejercicio es algo bueno, que guardar la dieta y la alimentación es algo saludable. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que nosotros muchas de las veces no somos suficientemente coherentes para tomar las mejores decisiones para nuestra vida. Entonces, hermanos, es lo que hacemos, tomando malas decisiones, tomando malos hábitos y malas prácticas. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios aquí en Proverbios, como lo estamos observando aquí en el versículo 16, el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Entonces, vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, más allá que una situación que nosotros consideremos restrictiva o impositiva, debe ser para nosotros un gusto y un deleite, porque estamos guardándonos y cuidándonos a nosotros mismos. Guarda su alma, guarda su propia integridad, su propia persona, su propia vida. Pero el que menosprecia, quiere decir, no tiene importancia en las cosas que hace, en sus caminos, sus decisiones, dice la Biblia, morirá. Mucha gente muere, hermanos, por falta de juicio, discernimiento y falta de acciones correctas en su vida. Así es de que, hermanos, no es que Dios nos mande un rayo que nos parta cuando desobedecemos. No es esa la actitud de Dios. Simplemente es como un padre diciéndole al hijo, hey, te vas a caer, te vas a caer, no hagas eso porque te vas a caer. El niño no obedece y ¿qué pasa? El niño se cae. No es que el padre le deseó un mal. No es que el padre quería ser malo con él. Es que el padre tiene más experiencia que el hijo y puede percibir peligros que el hijo no puede percibir. Y esa es la actitud que debemos tomar nosotros con Dios. Cuando Dios dice, hey, no se embriaguéis con vino, para mí es suficiente. Aunque gente trate de argumentar que una copita, que la digestión, que esto, que aquello, que los antioxidantes y lo que ustedes quieran, para mí, yo voy a confiar lo que dice Dios, no lo que dice la gente. Y hay veces que no entendemos los mandamientos de Dios. Hay veces que nos parece un poco hasta exagerado lo que Dios nos pide, ¿verdad? Aunque no es así, yo creo que no es así. Pero, por ejemplo, hay mandamientos que Dios nos dice, por ejemplo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué de malo tiene que nosotros tengamos amistad, relaciones o una relación de negocios con una persona que no es creyente? A veces podríamos decirle a Dios, Señor, como que ahí sí le exageraste, pero la experiencia, el conocimiento de Dios es más grande que el conocimiento y la experiencia nuestra. Entonces vale la pena confiar en el Señor, no solamente en los momentos difíciles de nuestra vida, pero también confiando que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que Él sabe lo que nos manda. Entonces, hermanos, cuando usted vive una vida cristiana agradable al Señor, guardando los mandamientos de Dios, recuerde que la Biblia tiene 613 mandamientos, a menos en la Torá, en el Antiguo Testamento. Hay estatutos, ordenanzas, decretos, hay una gran variedad de principios bíblicos que aplicar a nuestra vida. Y todo eso, hermanos, son reglas que nosotros vamos a tomar como una referencia, como una manera que Dios quiere que vivamos nuestra vida. Hay principios bíblicos que nos enseñan cómo vestir, cómo hablar, cómo tratar a la esposa, cómo tratar al esposo, cuándo y cómo congregarnos. Hay principios en la Biblia que nos enseñan, hermanos, acerca de nuestra actitud para con los vecinos, la honestidad, la habilidad de los negocios, del trabajo. En todas las áreas hay principios bíblicos aplicables para nuestra vida. Entonces hay mandamientos, hay principios bíblicos que podemos aplicar a nuestra vida y hay consejos de sabiduría como este de Proverbios 19:16. El que guarda el mandamiento guarda su alma. No es un mandamiento en sí, no es una imposición, pero es un consejo de sabiduría que se nos da por la persona más sabia que ha existido y escribe estos consejos que nosotros deberíamos validar y aplicar en nuestra propia vida. El que menosprecie sus caminos, dice la Biblia, morirá. Versículo 17 nos retoma este asunto de la actitud hacia las personas que tienen condición de pobreza extrema. Recuerde que el pobre en la Biblia es una persona que no tiene, inclusive hoy en día el principio o el concepto de pobreza es una persona que no tiene lo esencial para vivir. Es decir, no tiene dónde vivir,
no tiene que comer y no tiene que vestir, que son las tres necesidades básicas, digamos, de supervivencia de una persona. Eso adicional a lo que ya está disponible en el entorno, como es básicamente, hermanos, el oxígeno y todo eso, Dios lo provee. Pero hay limitaciones que personas tienen que son considerados como pobres, personas que están en condición de calle, que no tienen dónde vivir, que no tienen que vestir, están desnudos, no literalmente, pero sí en cierta manera con no ropa adecuada o suficiente y no tienen manera de poder comprar comida para poder sostenerse. Hay gente que es pobre por negligente, como lo vimos ayer, porque tienen fuerza y habilidades para trabajar, pero no lo hacen. Pero hay gente que tiene pobreza por condiciones sociales o condiciones que suceden a través de cosas circunstancias más allá de sus fuerzas, ¿ok? Perdón. Entonces, hermanos, una persona que está en condiciones de pobreza, que es debido a ayudarle porque no puede trabajar, porque tal vez tuvo un accidente, porque tal vez quedó desprotegido, como en este caso, personas viudas, personas huérfanas. Les he platicado que hay unos niños que están viniendo a nuestra iglesia y Dios ha puesto en mi corazón ayudarles. Y hay un hermano que también nos ha estado ayudando para ayudarle a estos niños, comprarles comida, en comprarles cositas básicas que ellos necesitan. Y es para mí en lo personal, una carga grande cuidar de ellos. Yo siento, y es mi oración a Dios, y ayúdeme a orar, que podamos tener en nuestra iglesia una casa hogar para recibir niños. A mí me carga mucho, me quebranta mi corazón los niños que son abandonados, que son menospreciados, que son maltratados, abusados, niños que están en una condición vulnerable. Para mí eso es algo que mi corazón se quiebra, hermanos, y estoy orando al Señor que nos permita tener un ministerio para cuidar y para ayudar a esos niños. Ya estamos preparando las cosas, solamente nos falta un matrimonio que a lo mejor pueda tomar carga para hacerse responsable de ese ministerio, pero estamos orando. Tenemos una asociación civil, es algo que la iglesia debe procurar, ayudar a los necesitados, ayudar a personas vulnerables. Se debe enseñar en la iglesia a tener un corazón compasivo como el de Cristo, principalmente por las necesidades espirituales, pero también eventualmente por las necesidades físicas. Ahora, hay un principio aquí que se nos enseña la actitud que nosotros tenemos y el compromiso que Dios adquiere para con personas que tienen compasión a las personas, de ayudar a personas que están vulnerables. Dice, cuando tú le das a una persona pobre, no es prestar, es dar. Cuando tú das una ayuda, y vamos a llamarle limosna, a una persona que es vulnerable, que es pobre, Dios no lo toma como una generosidad solamente, aunque eso es, pero Dios lo considera como un préstamo. Y fíjate, hermano, hay una frase que mucha gente dice, que dice la Biblia, bueno, no dice la Biblia, pero que gente dice que Dios no es deudor de nadie. La Biblia no dice eso, pero es un principio y una verdad que está muy implícita en la Biblia, porque Dios no es deudor de nadie. Dios a nadie le debe. Dios, mira, imagínate, Dios nos dice la Biblia, ¿quién le ha dado a Dios o quién le ha aconsejado a Dios? Dice Romanos, ¿quién fue su consejero? ¿Quién le ha ayudado? Déjeme le muestro aquí en Romanos, capítulo, si no estoy mal, creo que es el 11. Romanos capítulo 11 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, Dios no le debe nada a nadie, porque nadie le puede hacer un favor a Dios. Nadie le ha dado un regalo a Dios que Dios diga, hey Señor, esto no es tuyo, pero yo te lo doy. No, Él es dueño de todo, Él es creador de todas las cosas. Pero hay una situación particular cuando la Biblia dice que nos volvemos, en cierta manera, acreedores de Dios.
y Dios se vuelve deudor de nosotros. Y no es que realmente sea así el caso, pero así lo ve Dios. Dice la Biblia, cuando tú le das a una persona que necesita, que realmente necesita, yo lo tomo como un préstamo. Y ese préstamo, créeme, yo lo voy a pagar. El bien que ha hecho, dice Dios, se lo volverá a pagar. Ahora, hay muchas maneras como Dios paga. Porque nosotros solamente pensamos en el dinero, ¿verdad? Oh, sí, le voy a dar al pobre para que Dios me pague, para que Dios me deba. Y bueno, es una actitud un poco avariciosa que a lo mejor a veces va a estorbar la bendición de Dios, aunque Dios no va a quedar como un mentiroso, ¿verdad? Si usted le dice a alguien, hey, préstame 100 pesos y yo te los voy a pagar, y usted no se los paga, usted es un mentiroso, usted es un ladrón, es deshonesto. Y Dios no es para nada así. Pero hay cosas, hermano, como Dios bendice y cómo Dios nos paga, que van mucho más allá que el dinero, porque hay cosas que valen más que el dinero. La salvación, bendiciones que son innumerables, incontables, la salud, la vida, muchas maneras como Dios sabe pagar sus deudas. Y la única manera como nosotros nos hacemos acreedores de Dios y que Dios dice, oye, yo voy a tener una deuda contigo, es, mis hermanos, cuando nosotros tenemos un corazón generoso y compasivo para ayudar a otras personas. Un consejo que yo le puedo dar de sabiduría, un consejo que yo mismo aplico, cada vez que usted recibe sus ingresos, sean semanales, sean mensuales o quincenales, como usted los reciba, aparte en su presupuesto. Recuerde que en el libro El barbecho de los pobres enseñamos que cada cristiano debe tener un presupuesto. Usted debe tener un presupuesto para organizar, planear y destinar sus recursos antes de recibirlos. No es sabio ni es sensato gastar el dinero antes de recibirlo. Cuando usted se endeuda, usted ya gastó el dinero antes de recibirlo y no es prudente, no es sabio. Pero tenga un presupuesto y en su presupuesto destine una cantidad, no sus diezmos, porque los diezmos le pertenecen al Señor. Y de eso vamos a hablar mucho en los futuros tiempos cuando lleguemos a esas porciones. Pero el diezmo le pertenece al Señor. Ese no puede usted disponer de él porque es del Señor. Entonces, la ofrenda a misiones que usted prometió a misiones debe ser para misiones. No es apropiado que usted destine dinero de Dios o de misiones para ayudar, para beneficiar a otras personas. Pero hermano, haga la prueba, haga el intento. Los judíos tienen su costumbre de destinar un 30% de sus ingresos mínimo para diezmos, para ofrendas y para ayuda a personas necesitadas. Y usted sabe que los judíos son personas muy prósperas, personas que son muy, muy buenos administradores y muy bendecidos por Dios. Ahora, usted también puede experimentar bendición si usted toma una actitud de dejar de pensar usted que es la víctima, usted que es el pobrecito que todos deben ayudar, y por poquito que usted pueda y por poquito que usted tenga, empiece a cambiar la mentalidad de ser una persona que pide, que busca y recibe y espera ayuda de otros, y empiece usted a ayudar a los demás. Pablo hace referencia en Hechos capítulo 20, cuando está dando un discurso de despedida, y menciona ahí en una conferencia, en una reunión que hace ahí en Mileto, ¿verdad? Que Pablo da testimonio, ¿verdad? Que no había rehuido a predicar todo el consejo de Dios y dice, por tanto, mirad por vosotros. Le está hablando a pastores, ¿verdad? Yo sé que vendrán lobos rapaces de vosotros mismos, dice, velad. Y luego dice más adelante, haciendo testimonio, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para los que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo, dice Pablo, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, no tenemos registro en los evangelios de estas palabras de Jesús, pero seguramente los discípulos estaban relacionados con ellas porque Pablo habló e hizo referencia a este principio que es un principio bíblico. Es más bienaventurado dar que recibir. Una persona debe ser diligente en trabajar y tener la posibilidad de ayudar
al que tiene necesidad. Y este es un principio que está por toda la Biblia. Si usted ve Efesios capítulo 4, cuando está hablando de cambiar nuestro viejo hombre por el nuevo, de despojarnos del viejo hombre para que está viciado y vestidos en el espíritu y vestidos del nuevo hombre, parte de ese proceso dice, desechando la mentira, habla la verdad con tu prójimo, enójate, como dijimos ayer, pero no peques, no se ponga el sol. Y luego dice el versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. O sea, tienes que buscar una fuente de ingresos que te pueda mejorar tus finanzas, porque ahora, con la bendición de Dios, hermano, le voy a decir algo que mucha gente no sabe o no entiende. La bendición de Jehová enriquece, y con la bendición de Dios tienes que animarte a hacer cosas un poco más, no voy a decir arriesgadas, pero sí un poco más diligentes para recibir ingresos. Busca la manera, querido hermano, amigo, de, aparte de tu trabajo, no dejes tu trabajo hasta que no estés seguro de tener un ingreso mayor. No es sabio, voy a renunciar a mi trabajo y me voy a dedicar a trabajar por mi cuenta. No todos pueden hacer eso. Necesitas un plan, necesitas un proceso y necesitas un plan de negocios para llevar a cabo. Ahora, yo sí creo que los cristianos eventualmente deberían trabajar mejor por su cuenta que trabajarle a alguien más, y pueden ver más bendición de Dios por sus propios recursos, por su propio negocio, trabajo, que trabajándole a un inconverso. Yo estoy de acuerdo con eso, pero tiene que ser planeado, tiene que ser organizado. El asunto es, busca aumentar tus ingresos. Si vives al día, si vives limitado, busca una manera y dile a Dios, dame sabiduría. Hermanos, yo mismo todos los días le digo a Dios, Señor, ahora con mi hija en la escuela, en el colegio, yo no recibo apoyos económicos, yo no recibo sostén misionero ni nada. La iglesia a mí me paga un salario, pero obviamente no es suficiente para mis gastos. No me estoy quejando, pero yo le digo a Dios, Señor, provéeme, ayúdame a encontrar maneras de producir. Compro aquí, vendo allá, esto, aquello, hermanos, sin que me requiera enredarme en los negocios de la vida, pero he encontrado que Dios sí nos ayuda, sí nos bendice, que Dios sí provee nuestras necesidades cuando buscamos trabajar. Tú no debes esperar que Dios te dé a través de otros, porque, pues hermano, todos esperamos lo mismo, ¿y quién va a ser el que va a dar? La mayoría de la gente quiere recibir, pero casi nadie quiere dar. Entonces, Dios dice, trabaja, haciendo con tus manos lo que es bueno. ¿Para qué? No solo para suplir tus necesidades. Otro de los motivos para trabajar es para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Es una mentalidad, hermano. Es una mentalidad de una persona triunfadora. Alguien que dice, no se trata nada más de mí y lo que yo necesito. Yo también quiero ser bendecido para hacer bendición. Quiero tener para compartir con el que padece necesidad. Si es un misionero, si es un evangelista, si es un pastor, si está haciendo un ministerio, si está haciendo algo, yo quiero tener para compartir con esa gente que está padeciendo necesidad. Quiero tener el discernimiento para saber de un hermano que está pasando por un momento difícil y llegar y decirle, mi hermano, estoy orando por ti, pero más allá de eso, mira, Dios puso en mi corazón serte de bendición. Pregunta, ¿alguna vez usted ha hecho eso? Otra vez, ¿alguna vez usted se ha acercado con alguien y le ha dicho, hermano, Dios puso en mi corazón, sin mentir, Dios puso en mi corazón serte bendición? Pastor, ¿y cómo voy a saber que Dios lo puso en mi corazón? Muy bien, muy fácil, porque Dios lo pone en tu corazón. Es decir, hay un pensamiento en ti que te dice, hey, deberías darle $100, $50, $500 a esta persona. ¿Qué hacemos con esa voz? Porque no viene de la carne. La carne es egoísta y avariciosa. ¿Qué hacemos nosotros? Cállate, eso no, no, ¿cómo? De seguro no. Ahí es cuando callamos la voz del Espíritu Santo, y creo que muchas veces Dios usa esos impulsos para ser espontáneos, para ser generosos, para compartir con quien tiene necesidad. El problema, mis hermanos, es que todos esperamos que nos pase algún día que alguien nos da, pero muy pocos esperamos y anticipamos ser los que comparten con el que tiene necesidad. ¿Lo ha hecho usted alguna vez? Seguramente que sí. La pregunta es, ¿qué tan seguido lo hace? Pastor, lo hice hace 20 años. Espérame, ya pasó hace 20 años. Ya, supéralo.
¿Por qué no lo haces cada semana? Cada 15 días, pon una frecuencia en la que tú digas, Señor, voy a apartar esto para compartir con el que padece necesidad, porque recibí un ingreso extra. Yo sé que este tipo de enseñanzas no es popular, hermanos, porque a todos nos gusta decir, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, cierra los ojos, levanta las manos, abre tu boca y yo te la llenaré. A todos nos encanta ese tipo de filosofía oportunista, ventajosa, egoísta, pero ese no es el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico dice, da y se os dará, pero nunca Dios dice nomás como asadones, véngase para acá. No, hermanos, tenemos que aprender a tener una actitud correcta. Hay una promesa aquí en este versículo, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. No el pobre, él no te puede pagar nada. ¿Se acuerda que leímos en Lucas, verdad? Que cuando hagas banquete no invites. Vamos a ver, en Lucas 14:12 dice, dijo al que se le había convidado, cuando hagas comida o cena, o sea, recuerde que hablamos de que no es una restricción para nunca hacer un banquete o una comida. Gracias. Qué bendición, ya me trajeron mi café. Nunca Dios nos prohíbe hacer una cenita, una comida, una cena. Hágala, invite a quien usted quiera. Pero cuando usted tiene propósito, porque acuérdese que este contexto es que le habían convidado a él y el propósito, muchas veces gente te invita con propósitos, dobles propósitos, ¿verdad? ¿Te invitan para qué? Para que tú los invites. Es decir, a lo mejor tú puedes invitarle más que ellos. Entonces es una manera como de chantaje. Mire, como pastor, se los voy a decir y ojalá no me lo tomen a mal, aunque yo sé que va a pasar. Pero bueno, hay veces que como pastor yo me doy cuenta que personas nos invitan a predicar y los motivos, o a enseñar a la iglesia, los motivos no son los más puros. Porque hay pastores que invitan a otros predicadores porque predicó en aquella conferencia y yo quiero que me inviten en aquella conferencia y a través de palancas y de propósitos yo lo traigo para que me lo gano, se hace mi amigo y luego me recomienda allá para yo ir a predicar allá o para obtener ventajas. Y eso, hay personas que nos invitan nomás para decir, mira lo que estamos haciendo, apóyanos, invierte aquí. Hay personas que no nos invitan para hacer bendición a la gente, sino para pedir o para otros propósitos. Igualmente pasaba en los banquetes. Dice, cuando hagas comida o cena, si tu propósito es recibir recompensas, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. O sea, que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, dichoso, feliz, porque ellos no te pueden recompensar, pero hay una deuda que adquieres, que Dios adquiere contigo, y dice, te será recompensado en la resurrección de los justos. Muchas de las recompensas Dios las va a dar en el cielo, ¿verdad? Porque si somos egoístas, muchos se filtran nuestros motivos egoístas cuando decimos, ay Señor, le di 100 pesos a aquel limosnero, dame 200, a ver, tú me los debes. Yo sí te los voy a pagar, pero en el milenio, ¿verdad? O te los voy a pagar en la resurrección de los justos. Entonces, mis hermanos, aquí debemos entender que los motivos deben ser los puros, limpios, ser bendición. Y cuando tienes un corazón así, dice, Dios te lo volverá a pagar. Qué hermoso, hermanos, es saber que Dios tiene algo para pagarnos, una recompensa. Entonces ya cambia su mentalidad de prove, ¿verdad? De decir, pues es que yo no estoy para dar, estoy para que me den, pastor, déme, pastor, ayúdeme. Y mire, mucha gente en la iglesia busca la ayuda del pastor. Piensa la gente que el pastor es millonario y no lo es, pero sabe que a mí me gusta ayudar. Tengo ese corazón y lo puedo decir públicamente sin jactarme y sin arrogancia. A mí me encanta. Yo creo que no hay un día que yo no busque, hermanos, ser bendición a una persona. Ayer mismo estábamos tramitando el pasaporte de mi hijo Samuel. Se acercó una señora ya grande, me llenó de compasión. Estaba vendiendo cositas para el cabello. Y nadie le compraba, y nadie le compraba. Y le hablé y le dije, venga, ¿qué está vendiendo? Miren, pues estos moñitos. ¿Cuánto los da? 20 pesos. A ver, deme uno. Y le pagué con un billete de 100 pesos. Ay, no tengo cambio. Le dije, no, es de usted.
Ahora, pastor, ¿usted está sonando trompeta? No, Dios sabe, yo ni recompensas quiero. Mi satisfacción es ayudar a esa gente. Y todos los días oro a Dios, dame una oportunidad de ser bendición a alguien. Cuando estoy en la fila del supermercado, hermanos, y veo a alguien, muchas veces pasa aquí en Escobedo, que alguien está pagando y no, quíteme la leche, no la completo. Y no, señora, déjela, yo la voy a pagar. O sea, un cristiano que tiene el corazón de Cristo debe siempre estar dispuesto a hacer bendición a otros. Y qué bendición, hermano. Mire, tengo un amigo que es muy buen amigo, que un día me invitó a comer a un restaurante. Y este amigo, hermanos, encontró a unas personas conocidas en el mismo restaurante. ¿Sabe qué hizo mi amigo? Y yo lo aprendí de él y me lo eché al morral, hermano. Pero luego discerní bien, ¿verdad? Porque estaban conocidos ahí, ¿verdad? De la misma iglesia. Y este pastor lo que hizo fue, le habla al mesero y le dije, oiga, tráigame la cuenta de ellos. No era que estaban en necesidad, no era que no podían pagarla. Que este pastor tiene ese corazón. Y le traen la cuenta al pastor, mi amigo, el pastor Solís, y abre la cuenta, ¿verdad? Y dice, oiga, no estará equivocado, es mucho para esa cuenta, eran 3 personas. El mesero la checa y dice, sí, tiene razón, está equivocado. Ahorita le traigo la correcta. Y le trajo una más grande. Dijo, sí, nos equivocamos porque también había algunas cosas para llevar y fueron mucho dinero, $160 la cuenta, pues muchísimo dinero. Pero el punto es, mis hermanos, que él tiene ese corazón. Y hay hermanos que yo conozco, pastores, misioneros también, cristianos, que tienen un corazón para hacer bendición. No es que son despilfarrados o malos administradores, pero destinan una parte de su recurso para hacer bendición, son bendición y Dios los bendice más. Hay quienes pretenden ser pobres y son ricos, y hay quienes pretenden ser ricos y vienen a pobreza, dice Proverbios, ¿se acuerdan? Se lo voy a enseñar porque como que no sonó muy convencido, ¿verdad? Vamos a verlo en Proverbios 13:7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, pero hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Pretensión es una manera de buscar una meta, ¿sí me entiende? Es decir, hermano, mi meta no es ser rico, mi meta es pues ser bendición. Y Dios dice, no, pues por eso mismo yo te voy a bendecir más. Los que tienen avaricia y deseo de enriquecerse, Dios no los va a bendecir. Dice Proverbios también, en Proverbios 23 vamos a llegar, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Si tu afán es ser rico, Dios dice, ya perdiste, esa no debe ser tu meta. No estás apto para tener bendiciones de parte de Dios. No es la bendición de Jehová. Puedes ser rico por tu propio cuenta y mérito, pero te va a costar muy caro. Va a añadir tristezas con ello. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados. Pero dice, los que quieren enriquecerse, si esa es tu meta y tu afán, no, es que yo quiero ser rico, yo quiero ser rico. Dios dice, bueno, ahí tienes un peligro porque caes en tentación de ser rico por medios desleales o deshonestos, y en lazos son trampas que te atrapa la avaricia, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, si tu meta es la riqueza, Dios dice, estás perdido, mi hijo, estás bien afanado, turbado, estás en idolatría. La avaricia es idolatría, según Colosenses 3:5. Estudió la riqueza. Pero si tu deseo es, Señor, ser bendición, provéeme para ser bendición, provéeme para ayudar, para tener esto, Señor, para hacer lo otro, Dios te va a bendecir. Pero tienes que empezar con lo que tienes ahorita, no esperarte hasta que Dios te dé. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces vamos a avanzar porque aquí nos podemos quedar todo el día. Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. No se apresure tu alma para destruirlo. En todos los aspectos de nuestra vida, debemos tener un balance, un equilibrio. Todo falta de equilibrio, todo extremo es malo.
Y esto es algo que la palabra de Dios enseña consistentemente. Hoy en día hay un sistema de disciplina que se está promoviendo mucho y es un sistema de educación, no me acuerdo cómo se le llama, que hace que a los hijos no se les debe regañar, no se les debe limitar ni restringir, mucho menos castigar, porque no, pues los vas a traumar y les vas a causar una autoestima baja y obviamente es un extremo. ¿Qué está provocando ese extremo? Que los niños se vuelven chiflados, decimos aquí en el norte, se vuelven consentidos, se vuelven malos, es la palabra. Mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 8, es un versículo que a mí me capta mucho la atención, que dice Eclesiastés 8, sí, espérame. Como que todavía no me tomo el café y todavía batalla para llegar al agua al tinaco, es 8:11, la mente, las ideas. Por cuanto no se ejecuta luego, esto es un tiempo inmediato, o sea, rápido, pronto, no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, no hay castigo, no hay consecuencias, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto, predispuesto, determinado para hacer el mal. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay castigo, no hay disciplina, entonces, hermanos, no hay consecuencias. Los niños desarrollan un pensamiento de decir, puedo hacer lo que yo quiera y no hay consecuencias. No hay nadie que pueda evitar que yo haga lo que quiera, que tenga lo que quiero. Y esa es la sociedad en la que vivimos hoy en día. Una generación sin límites, sin respeto, sin restricciones, sin moralidad. ¿Y qué sucede, mis hermanos? Que tenemos una generación malvada, una generación sin escrúpulos. Ahí está la evidencia. Hace unos días atrás, dos jovencitos que se juntaron, ni siquiera se casaron en unión libre, menores de edad. La muchacha sale embarazada, dice, no quiero este bebé, vamos a matarlo. Toma pastillas para abortar, el bebé se le viene, lo da a luz, se le adelanta el parto y le dice a su novio, muchacho, un joven, dice, hey, ven y deshazte de esta cosa, tíralo al río. Lo echan en una bolsa de basura, un bebé precioso, y como si fuera un objeto, como si fuera peor que un animal, lo tiran a la basura. O sea, ni siquiera un poco de escrúpulos, un poco de moralidad, un poco de respeto, de temor de Dios. ¿Quiénes son los culpables, hermanos? Sin duda, hay una responsabilidad profunda en padres, consentidores, que no trajeron disciplina ni castigo a los hijos. Dice la Biblia, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. La esperanza es, hermanos, cuando son pequeños, cuando son, eh, eh, como dice la Biblia, el que detiene el castigo, dice a su hijo 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Llega una edad, hermanos, en que los hijos ya no responden al castigo ni a la disciplina. Llega una edad en que la vara ya no les duele. Porque sí, la Biblia habla de la vara y la corrección que dan sabiduría. Miren, Proverbios 23 y 15 habla mucho sobre la disciplina y yo les voy a dar toda una clase sobre la disciplina bíblica y vamos a llegar a esos pasajes. Pero la Biblia dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Fíjense, hermanos, déjenme lo muestro. Aquí es Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Muchos dicen que esa palabra vara, ¿verdad? Es una palabra Torá y que habla de la ley, que no habla de castigos físicos, que no habla de infracciones. Pero la palabra shevet en hebreo, vamos a ver, significa golpear. Ahí está el significado. El nombre Shavitu significa vara, cetro. Significa literalmente golpear. Fíjese.
Era una herramienta que usaban los pastores y maestros, un símbolo de autoridad en las manos de un gobernante como instrumento de guerra y opresión. Entonces, la vara no es, porque hay videos que, no, la vara quiere decir Torah, quiere decir ley, consejo, no quiere decir un castigo físico. La Biblia habla en Shevet, en hebreo, de un golpe, de un castigo, pero bien infringido, no. Y este es el balance que nos menciona aquí. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Nunca se debe aplicar disciplina a un hijo enojado con la intención de destruirlo o de dañarlo. El propósito es corregirlo. El propósito es instruirlo y enseñarle lo correcto. ¿Se acuerdan que hablamos? Y lo voy a hablar otra vez, pero hay tres maneras, el proceso que Dios hace con nosotros. Hebreos 12 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Disciplina es enseñanza, ese sí es enseñanza. Lo primero que Dios hace, nos enseña lo que Él espera de nosotros. Número 2 dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. La palabra disciplina es enseñanza, reprendido es de la elenjos en griego, es regaño, es llamada de atención. Hey, ¿qué te dije? ¿Por qué no lo estás haciendo? Y Dios nos confronta con la predicación, con el Espíritu Santo, con la Biblia, nos regaña, nos confronta. Pero hay un tercer paso que Dios toma. Señor al que ama disciplina, pero dice azota, mastigó en griego es golpea, con látigo al que recibe por hijo. Dice porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y si se os deja sin disciplina, en la cual todos hemos sido partícipes, entonces somos bastardos y no hijos. Hermanos, la disciplina es una muestra de amor y un trabajo de un padre enseñando, instruyendo a sus hijos para hacer lo correcto, para hacer su voluntad. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Cuando son niños, todavía se les puede poner reglas, se les puede dar vara y corrección. Cuando son niños todavía se les puede instruir. Pero llega un momento, hermanos, que ya es demasiado tarde. Llega un momento que ya son adultos y ya no puedes darles vara, ya no puedes castigarlos, ya hacen lo que quieren. La esperanza prácticamente se diluye. Entonces, hermanos, mientras que hay esperanza, trabaje en el corazón de sus hijos, ore por ellos, guíelos al Señor, instruyanlos, enséñelos, pero también disciplínelos. Castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, pero no se apresure tu alma para destruirlo. Nunca se debe aplicar disciplina con coscorrones, con jalones de orejas ni de greñas de cabello, nunca con chanclas, nunca con objetos arrojados. Dios estableció un sistema de disciplina corporal que es totalmente inofensivo y muy efectivo. La vara aplicada en las zonas anatómicamente diseñadas con mayor carnosidad para infringir un castigo físico. Usted sabe el cuadrante de Ham, ¿verdad? ¿Dónde es el área donde se les debe aplicar la disciplina? Entonces, hermanos, tenemos que aprender a aplicar disciplina a nuestros hijos. Es un principio bíblico. Y hasta aquí vamos a llegar. Ya se nos terminó el tiempo. Hasta aquí vamos a llegar. Miren, nomás avanzamos 3 versículos. A veces me frustro, hermanos, porque quisiera ir más rápido. Quisiera, ándale, vamos a brincarle. Pero cómo me gusta a mí profundizar. Cómo me gusta desmenuzar. Eso es escudriñar. Es desmenuzar el pollito así, hebrita por hebrita, para obtener el provecho, el mayor resultado y la mejor comprensión de la palabra de Dios. Yo no sé usted, pero yo no llevo prisa por acabar la Biblia. Yo mejor llevo prisa por recibir buena nutrición espiritual. Mañana les pido una disculpa, no voy a poder tener programa, hermanos,